Ahí está. Bueno, empezamos, chicos. Vamos a empezar la clase con resolviendo o planteando, ¿sí?, el ejercicio número 3. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio número 3? Dice, en una planta de productos lácteos, la leche entera a 20 grados centígrados, densidad 1030 kilogramos sobre metros cúbicos y viscosidad 2,12 centipoise, ingresa a un divisor de corrientes como se indica en el esquema. Las salidas de una pulgada de diámetro alimentan a las secciones de dulce de leche, yogur y envasado en sachet. Inciso A. Determinar cuántos sachets de 1 litro se producen en una jornada de 16 horas de trabajo si en la cañería de alimentación de 1,5 pulgadas se verifica una velocidad media de 1,3 metros sobre segundo. Y punto B. ¿Cuál es el régimen del flujo en la tubería de alimentación a la planta de dulce de leche? Entonces tenemos el ejercicio número 3 del práctico 4. Tenemos el siguiente esquema. El pizarrón se ve completo, chicos, ¿verdad? Sí, bien. Tenemos este esquema donde ingresa con una determinada velocidad, que le voy a llamar velocidad 1, ¿sí?, ingresa leche y sale por este lado dulce de leche, yogur y los sachets. Me dice además el problema que el diámetro de entrada es de 1,5 pulgadas y los diámetros de salida de cada uno de estos productos vale 1 pulgada. Me dan como datos las propiedades físicas del ingreso de la leche, que son la densidad, que son 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, y la viscosidad, 2,12 centipoise. Y me pregunta cuántos sachets de 1 litro el número de sachets de 1 litro se van a producir en una jornada de 16 horas si la cañería de alimentación es de 1,5 pulgadas y las salidas son cada una de 1 pulgada. Y después me pregunta cuál es el régimen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá necesitamos saber la cantidad, básicamente necesitamos conocer nosotros la cantidad que sale por este lado, ¿sí? La cantidad que sale por la tercera tubería, la tercera división, para poder obtener los números de sachets de 1 litro en un tiempo de 16 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo quiero saber cuántos sachets de 1 litro voy a necesitar en un tiempo de 16 horas, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros como información de esta parte? ¿Qué necesitamos conocer de acá nosotros? El caudal. El caudal. El caudal. Y si conozco el caudal, ¿qué voy a necesitar también? La velocidad. Además de la velocidad.
Velocidad, caudal, ¿y qué más? El área. Un poco más arriba que el área. ¿Qué voy a calcular? El diámetro equivalente. Está relacionado con el caudal. ¿El caudal aquí es igual? A la velocidad por el área. ¿Sí? Necesito calcular el caudal, por lo tanto la velocidad y el área. Y el caudal, por definición, ¿cómo se lo define? El caudal volumétrico. Volumen sobre tiempo. Volumen por unidad de tiempo, exactamente. Volumen, esto es medio por unidad de tiempo. ¿Sí? Yo necesito saber el caudal, ¿para qué? Para poder sacar cuánto volumen sale por esta división. Sabiendo cuánto volumen sale por esta división en 16 horas, puedo saber cuántos sachets de leche voy a obtener. ¿Sí? Y está bien la respuesta que me dieron anteriormente, que necesito sacar el caudal. También necesito sacar, por ende, la velocidad. ¿Sí? O sea, está todo relacionado acá. ¿Sí? Necesito el caudal, para eso necesito la velocidad. ¿Sí? Y para eso también voy a determinar indirectamente el volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con ese volumen yo voy a poder conocer cuántos litros, cuántos sachets, perdón, de un litros voy a poder envasar en un tiempo de operación de 16 horas. ¿Sí? Para poder obtener, para poder obtener ese caudal, ¿sí?, o esa velocidad, necesitamos aplicar la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Qué dice mi ecuación de continuidad? Vamos a borrar por acá. ¿Qué dice mi ecuación de continuidad? A ver, los que estuvieron ayer en la clase. ¿Cuál es la ecuación? La integral doble de la superficie de control Por la densidad de la densidad por el producto escalar el producto escalar de la velocidad por eh, Por el vector normal. el vector normal. Vector normal o vector superficie, ¿sí? Producto escalar de dos vectores, ¿sí? Por Diferencial de área. diferencial de área. ¿Sí? más la derivada con respecto al tiempo de la integral triple sobre el volumen de control Volumen de control, sí. de la densidad diferencial de volumen. Rho de B. ¿Sí? Esa es mi ecuación de Igualado a continuidad. 0. Igual a 0. ¿Sí? Esta es mi ecuación de continuidad. Yo necesito resolver, o necesitamos resolver esa ecuación para poder determinar la velocidad que nosotros necesitamos. Si determino esa velocidad, determino el caudal. Si determino el caudal, puedo sacar el volumen y por ende puedo sacar el número de sachets que se van a envasar en un tiempo de operación de 16 horas. Bien, ¿cómo resolvemos? ¿Qué tenemos que plantear en nuestro esquema? ¿Qué tenemos que plantear? ¿Se acuerdan de estática? ¿Cuáles eran lo que nos importaba a nosotros plantear? ¿Cuáles eran los puntos importantes? Un sistema de referencia. Un sistema de referencia, ¿sí?, que lo voy a poner, bueno, lo voy a poner acá. X, Y. ¿Sí? Mi sistema de referencia, en este caso, a diferencia de estática, ¿sí?, no me va a afectar si yo lo pongo, estamos hablando de continuidad, ¿sí?, no me va a afectar si yo lo pongo acá, si lo pongo un poco más abajo o un poco más al costado. ¿Por qué? Porque acá no estamos analizando alturas. ¿Sí? Como no estamos analizando alturas, solamente me interesa a mí saber cuál es la dirección, ¿sí?, y el sentido de los vectores. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? Punto de referencia.
Puntos de referencia, pero antes de los puntos de referencia, también los puntos de referencia, pero hay algo más importante que es un concepto que se agregó ahora en este tema y que lo van a seguir usando. Que involucra todo este esquema. Marcar mi superficie de control. A ver, ¿cómo? Marcar mi superficie de control. Tengo que marcar mi superficie y mi volumen de control. ¿Sí? Volumen de control y superficie de control. ¿Cuál va a ser mi volumen de control o mi superficie de control? Yo voy a ubicar mi volumen de control o superficie de control según a mí me convenga. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser los puntos que a mí me van a convenir? ¿Sí? Los puntos en donde nosotros conocemos datos. ¿Sí? Por ejemplo, mi volumen de control, el que voy a tomar yo, va a ser desde acá, ¿sí? El dispositivo no forma parte de mi volumen de control, ¿sí? Sino lo que está adentro. A partir de la primera capa que está adherida a mi esquema, a mi equipo, voy a tomar mi volumen de control. ¿Por qué tomo ese volumen de control? Fíjense, ¿por qué tomo ese y no tomo, por ejemplo, acá? ¿Por qué no hago esto así? Porque en este punto, ¿sí? ¿Qué datos tengo yo? ¿Conozco cuál es el diámetro este? No. No. Entonces siempre tienen que ubicar, así como en estática, ¿se acuerdan que ustedes marcaban los puntos de referencia del sistema de referencia en lugares donde ustedes conocían los datos? Bueno, acá también va a suceder lo mismo. Yo voy a marcar mi volumen de control en los puntos, o en los lugares, mejor dicho, en donde conozca los datos. En este punto, en este y en este conozco los diámetros. Entonces me conviene tomarlo ahí. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder también para que haya un volumen de control? Al igual que en estática, ¿se acuerdan que ustedes decían por la isolínea? Las presiones son iguales por continuidad, por isolínea y continuidad de fluido. ¿Sí? Acá también sucede lo mismo. Fíjense que no tengo burbujas de aire, ¿sí? No tengo discontinuidad de fluido. ¿Sí? Es todo un solo volumen. ¿Sí? En donde en estos volúmenes yo voy a analizar o voy a marcar cuánta superficie de control tenga. ¿Sí? Entonces, marquemos cuáles son esas superficies de control. Tengo la superficie de control 1, que es esta, la número 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Tengo 4 superficies de control. Entonces acá tengo, esto es la velocidad 1, la velocidad de ingreso, velocidad 2, acá tengo la velocidad 3 y una velocidad 4. Pablo, ¿puedo hacer una acotación? Sí. Discúlpame, Pablo, sí, Sí. se escucha. La superficie de control es el que vuelve a todo volumen de control, por eso de la continuidad está comentando ahí. La superficie de control es una que nosotros la desagregamos, la reaccionamos a integral en pequeñas superficies, pero digamos, es una que envuelve a todo el volumen de control. En este caso, justo hay 4 vías de ingreso, entre ingreso y egreso, ¿no es cierto? Se las marca como 1, 2, 3, 4 y falta toda la lateral, ¿no es cierto? Toda la envolvente. Claro, sí. De las tuberías, ¿Qué pero nos falta analizar eso? por la terminología, que no genere, claro, pero que no genere así como algún ruido. Es una única superficie de control la cual la fraccionamos, en este caso, en este problema en particular, en 5 van a tener una a la entrada y una envolvente. ¿Está? Bien. No sé, era una fracción simple nomás. Bien. Bueno, sigamos, chicos. Tenemos mi superficie de control que está fraccionada, ¿sí?, en 4 superficies. Además, aparece otra superficie de control que nosotros no la tenemos acá marcada, ¿sí?, pero que siempre aparece en estos problemas. ¿Cuál es esa superficie de control? La superficie lateral, que son estas, ¿sí? Las superficies laterales
son esta, ¿sí? Esta parte. Todo lo que no son superficies de control 1, 2, 3 y 4 es la superficie lateral, que también juega un papel en mi ecuación de continuidad, porque estamos analizando toda la superficie de control de la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Marcamos la superficie de control y también los puntos de referencia. ¿Cuáles van a ser los puntos de referencia? Yo voy a marcar en cada una de las superficies de control los puntos de referencia. Voy a marcar el vector velocidad y voy a marcar el vector superficie o vector normal. ¿Cuál es el vector velocidad o el vector normal? Vector velocidad y vector normal. Yo tengo en mi superficie de control 1, ¿sí? Que es la que está acá, marco mi punto 1. Y voy a decir, la velocidad 1 es un vector que se dirige hacia la derecha. V1. ¿Sí? ¿Y cuál es el vector superficie o vector normal a esta superficie de control? ¿Hacia dónde se dirige? Es un vector que se dirige hacia dónde o en qué sentido. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí? Es un vector N1. Para el caso de la segunda, también tengo un vector velocidad que se dirige hacia afuera, un vector V2, y el vector superficie hacia dónde se dirige. La misma dirección. También a la También. izquierda. ¿Sí? A la derecha, perdón. Hacia la derecha, exactamente, N2. Para el caso de la superficie 3 sucede lo mismo, porque tenemos la misma división. Tengo un vector V3 y un vector superficie o normal N3. Y para la última también tengo un vector velocidad V4 y un vector normal N4. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que siempre va a tener el vector superficie o el vector normal? ¿Hacia dónde es siempre el sentido? ¿Hacia dónde? Fuera del volumen de control. Hacia afuera de la superficie de control. Fíjense, en este caso, el vector normal no va hacia adentro, va hacia afuera. ¿Sí? Acá no va hacia adentro, sino que va hacia afuera. ¿Sí? Acá lo mismo y acá lo mismo. Además, se nos agrega otra superficie de control que es la superficie lateral. ¿Sí? La superficie lateral también la tenemos que marcar, ¿sí? Con su vector velocidad y vector superficie o vector normal correspondiente. Yo lo puedo marcar, por ejemplo, acá. ¿Cuál va a ser la velocidad? La velocidad que sigue, ese vector velocidad, es así. ¿Sí? Está saliendo. Si yo lo pongo acá, va en esta dirección. ¿Sí? Así como tengo un vector velocidad, también tengo un vector normal, superficie, a la superficie lateral. ¿Sí? Dijimos recién, ustedes dijeron, perdón, de que el vector normal siempre va hacia afuera de la superficie de control. En este caso, para nuestro caso, la superficie lateral tenemos el vector velocidad que se dirige en esta dirección y el vector superficie que también va hacia afuera, ¿sí? Que es el vector lateral. Y entre el vector normal y la velocidad siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Entonces acá tenemos ya marcado toda nuestra superficie de control, ¿sí? Y todas las divisiones. La 1, la 2, la 3, la 4 y la lateral. ¿Sí? Una vez que tenemos marcado o definido ya nuestro esquema, vamos a resolver la ecuación de continuidad, porque yo necesito calcular la velocidad para calcular el caudal, ¿sí? Y entonces poder calcular el volumen y el número de sachet. Vamos a resolver la ecuación de continuidad. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cuáles son las hipótesis que tengo que saber o tener en cuenta acá? ¿Qué pasa con este término que tenemos acá?
¿Cómo estamos trabajando nosotros? ¿En qué estado? Estacionario. Podemos considerar En estado estacionario, como estamos trabajando en estado estacionario, como estamos trabajando en estado estacionario, el flujo que ingresa tiene que ser igual al flujo que sale por unidad de tiempo, ¿sí? Como el flujo es estacionario, todo este término se me cancela. ¿Bien? Flujo estacionario, todo este término se cancela. La segunda hipótesis es que estamos trabajando con líquidos. ¿Qué sucede con los líquidos? Si no hay cambio de temperatura, ¿cómo es la densidad de los líquidos cuando Constante. no hay cambio de temperatura? Constante. Constante, ¿sí? La densidad es aproximadamente constante, ¿sí? Porque la temperatura es, en este caso, 20 grados centígrados, sí, 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces ya puedo resolver esta ecuación. Me va a quedar que la integral doble de la superficie de control, ρ por B por N, por dA igual a 0. ¿Se ve ese tamaño, chicos? Para ver si puedo escribir así. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, resolvemos esta integral. Borre 0. Y vamos a resolver la integral para cada una de las superficies, ¿sí? Empecemos con la superficie de control 1. La superficie de control 1 va a ser igual a ¿qué? A la integral doble. Acá le puedo poner A1, porque estamos hablando de la superficie de control 1, o le podemos poner SC1, ¿sí? Según como ustedes quieran trabajar. Como la densidad es constante, no voy a poner densidad 1, directamente pongo densidad, ¿sí? Densidad por el producto escalar de los vectores. ¿Cómo se resuelve un producto escalar de dos vectores? El producto por el coseno del ángulo entre ellos. Perfecto. Velocidad 1, ¿sí? Por el vector n, que es el vector unitario 1, por el coseno del ángulo que forman el vector b y el vector n. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? 90. B1 y N1. 180. 180. 180. 180 grados. Perfecto. Por el coseno de 180 grados. Por la derivada, el diferencial de el área 1. Más, vamos a la segunda superficie de control. La integral doble de la superficie de control 2, o del área 2, de la densidad, que tendría que ser en este caso densidad 2, pero como dijimos que es constante, lo dejamos como densidad. Por la velocidad 2, por el coseno del ángulo que forman el vector N2 por el vector normal o vector superficie 2. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? 0 grados. 0 grados, ¿sí? El coseno de 0 grados, que es el ángulo entre la velocidad 2 y el vector 2. Coseno de 0 grados. Más. Lo mismo voy a hacer para la superficie 3 y para la superficie 4, ¿sí? Acá no lo voy a poner, chicos, porque es lo mismo que tengo acá. Acá me faltó la diferencial del área 2, ¿sí? Más la integral del área 3. Hago exactamente lo mismo, más la integral del área 4, más la superficie lateral, ¿sí? Que es la integral doble del área lateral de la densidad lateral, que en este caso va a ser la misma, ¿sí? Por el producto de la velocidad lateral por el coseno del ángulo que forma el vector normal con el vector velocidad. ¿Cuánto es el ángulo ese?
90 grados. 90 grados, perfecto. 90 grados por la derivada del área lateral. Bien. Voy a borrar esto. No, lo voy a dejar. Entonces, resolvemos todo esto. ¿Cuánto vale? A ver, acá directamente voy a poner igual. ¿Sí? Resolvamos la primera integral. ¿Cómo me quedaría? Densidad por velocidad 1 por el coseno de 180. ¿Cuánto vale el coseno de 180? -1. Menos 1. Perfecto. Entonces, fíjense en un detalle acá. Yo estoy resolviendo la integral doble. Entonces me quedaría la densidad por la velocidad. ¿Sí? ¿Qué velocidad me va a quedar acá en mi ecuación? La velocidad 1, ¿qué? ¿Cómo es esa velocidad? ¿Velocidad puntual o velocidad media? Velocidad media. Velocidad media, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo acá? En esto, que le estoy marcando. ¿Estoy qué cosa? Cálculo 4. ¿Qué estoy haciendo? ¿Resolviendo qué cosa? Una integral doble. Una integral doble. ¿Sí? Si estoy resolviendo una integral doble, es una integral de superficie. Estoy resolviendo todas las velocidades, ¿sí?, de la superficie de control 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no tengo exactamente el mismo vector velocidad en cada uno de los puntos de mi integral de superficie. ¿Sí? Lo pongo acá. Yo tengo una velocidad acá. Tengo otra velocidad, otra velocidad, otra velocidad, otra velocidad. Y así varias velocidades. ¿Sí? Si yo estoy resolviendo una integral doble, ¿sí?, estoy sacando qué cosa entre toda esa integral. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan del teorema del valor medio? El valor medio. Justamente el valor medio, exactamente. Estoy sacando un promedio. Por eso es que acá pongo velocidad 1 media, ¿sí?, y acá directamente pongo B1. Una velocidad sin el vector. ¿Sí? Cuando resuelvo la integral, recién puedo llegar a esto. Recién puedo decir, acá tengo la velocidad media. Si pongo velocidad media acá, está mal. ¿Sí? Conceptualmente, está mal. Entonces, ese detalle, tenganlo en cuenta cuando resuelvan los problemas. Pablo, Sí. excelente, está perfecto que les recordemos eso a los chicos y les quiero una cosa más, reforzar ahí nada más. Recuerden que el valor de la velocidad media por el área, por el ρ, me da un caudal equivalente al que yo hubiera hecho la integral sumando todas las pequeñas fracciones de masa que entran por cada diferencial de área. O sea, cuando vos pones ahí adelante B1 medio por el área 1 te va a quedar en definitiva, el caudal que está pasando allí es equivalente al que vos has sacado sumando cada una de las pequeñas fracciones del B1 por DA1, que ese es el sentido de la integral. Por eso Pablo les está poniendo refuerzo en velocidad media, que esto lo planteé yo en la teoría ayer en el régimen laminar, que ahí la pueden hacer la pueden sacar porque conocen cómo es la distribución de la velocidad con respecto al radio y bueno, lo pueden hacer. Y el diferencial de área ponerlo en función del radio. Pero en los demás casos lo van a poner así, directamente. En el video que usted explica los ejercicios también está explicado esto, el tema de la... Sí. Perfecto. Se lo vuelve a Perfecto. explicar. Nada más, discúlpame, Pablo. No hay problema. Entonces nos queda ρ por B1 por el coseno de 180, directamente le pongo el signo negativo aquí, por el diferencial del área 1, que directamente a mí me queda el área 1. Esta es el área completa. ¿Sí? Más, resolvemos la segunda, densidad por velocidad 2 por coseno de 0. ¿El coseno de 0 cuánto vale? Velocidad media, 2. 1. 1, ¿sí? Directamente me queda ahí. Por el diferencial del área 2. Perdón, el área 2 directamente. El área 2, ¿sí?
Más, como estos términos son iguales a 2, ¿sí? Le puedo sumar acá, digo, bueno, densidad por velocidad media 3 por área 3, más densidad por velocidad media 4 por área 4, ¿sí? Más este término. ¿Cuánto vale este término? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. 0. Si el coseno de 90 es 0, entonces todo este integral me vale 0. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, las áreas 2, 3 y 4 son iguales. sí. 2, Entonces 3, lo puedo sacar 4. como factor común. O sea, ρ por el También, área. sí. Nada más que acá estoy tratando de hacerlo lo más detallado posible. ¿Sí? Después lo vamos acomodando en forma matemática. Bien, gracias. ¿Sí? Entonces tenemos menos densidad por velocidad media 1, área 1, más densidad por B2, por A2, ¿sí? Más todo esto que está acá. ¿Sí? Si los diámetros son iguales, las áreas también van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Igual, menos densidad B1 medio por A1. ¿Cómo nos quedaría ahí? ¿Cómo nos quedaría ahí? La densidad por el 3. área. ¿Sí? Densidad por el área por la suma de las velocidades. 2, 3 y 4. Que yo también sé que son iguales, digamos. Le pongamos B4, que es la que estamos buscando. Y que entonces nos quedaría más directamente 3 veces Sí. la densidad por la velocidad en 4 por el área en 4. Bien, son iguales los términos, entonces directamente, como dice su compañera, como estamos buscando el 4, directamente ponemos B medio 4 por área 4 por densidad, 3 veces. Bien, esto es igual a ¿qué? A 0. A 0. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. ¿Qué más podemos decir? Cancelamos las densidades porque son iguales. ¿Sí? Entonces me va a quedar que el caudal 1 va a ser igual a 3 veces el caudal 4. Recuerden que velocidad por área, lo que dijimos recién, es igual al caudal. Caudal 1, caudal 4. Y ahí ya tenemos prácticamente resuelto. ¿Qué tendremos que hacer ahora? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos me da el problema? Calcular el caudal 1, luego el área y la velocidad, ¿no? La velocidad 1. Determinar cuántos litros SH. Tengo la velocidad media. Tenemos la velocidad media de entrada. Exactamente, tenemos la velocidad media en 1 por el área 1. Y acá es la velocidad media en 4 por el área 4. Conocemos la velocidad en 1, que vale 1,3 metros sobre segundo. El área 1, también la conozco. ¿Cuánto vale el área 1? Pi sobre 4 por el diámetro 1 al cuadrado. Conozco el diámetro. Lo tengo que pasar, por supuesto, hacer cambio de unidades y pasarlo a metros. Igual a 3 veces la velocidad 4, que no la conozco, pero sí conozco el área 4. Pi sobre 4 por el diámetro 4 al cuadrado. Entonces de acá, directamente, 3, falta B. B4 medio. Perdón que se empezó a amontonar esto. ¿Sí? Y de acá voy a despejar B4. Bien. Y después, bueno, ya saben, como necesitamos el caudal, ¿sí?
o la velocidad, como dijimos recién, con ese caudal puedo sacar qué volumen, ¿sí?, salió por esta división. Conociendo el volumen que salió por esta división, puedo saber cuántos sachets de un litro, voy a envasar. ¿Sí? El problema está acá, en resolver la ecuación de continuidad y poder determinar el caudal. ¿Sí? Una vez que tengo ese caudal, ya puedo sacar el número de sachets. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Todo ¿Alguna bien. duda? Profe, ¿por qué las velocidades en 2, en Sí. 3 y en 4 eran iguales? Porque yo tengo las mismas áreas acá. Ah, bien. Muchas gracias. La misma área, ¿sí? Entonces son iguales, son los mismos términos. Entonces, profe, yo voy a sacar el caudal 4, ¿verdad? Esa velocidad que obtengo 4 por el área 4 y de ahí, bien. Sí, Sí, sí. sí. No hace falta sacar la velocidad directamente sacando el caudal. O ya va a tener 3 veces el caudal 4, que sería este caudal. Claro, y después lo multiplico por el tiempo y se me da el volumen. Exactamente, da el volumen y con eso saca el número de sachet. Listo. Bien. ¿Listo, chicos? Profe, no tiene nada más el ejercicio. ¿Por qué no da el dato de viscosidad? ¿O era para tenerlo? ¿Cómo? ¿Por qué me dan los datos de viscosidad? Lo tiene que o sea, no sé si pide algún inciso mal ejercicio. El punto B, fíjate qué te pide. ¿Cuál es el régimen del flujo en la tubería de alimentación a la planta de dulce de leche? ¿Cómo sacas el régimen? Con el número de Obtengo la Reynolds. velocidad, no, claro, con el número de Reynolds. Con el número de Reynolds. Entonces ahí te hace falta la viscosidad y la densidad. ¿Sí? Y no tengo el práctico, por eso no sabía qué pedir. ¿No tenés el práctico? Todavía no lo descargué. Todavía no lo descargo. Número de Reynolds. El inciso B, densidad por velocidad, como me está pidiendo el régimen en la alimentación de dulce de leche, acá arriba. ¿Sí? Entonces sería la velocidad 2 por el diámetro equivalente, que sería el diámetro interno, dividido en la viscosidad. ¿Bien? Pablo, ve media por las dudas para que no haya confusión. Ah, sí, siempre me olvido del medio. No, todos nos olvidamos, nunca lo Bien medio. ponemos, pero en esta etapa, Sí, bien medio, sí. Bueno, ¿entendido esto, chicos, verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. a ver, vamos a plantear un ejercicio más nada más. Le dejo planteado, no lo vamos a resolver, ¿sí? Porque ya tienen bastantes ejercicios resueltos, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar también. ¿Bien? Veamos el ejercicio número 6. El ejercicio número 6, tenemos un esquema.
Bien, ejercicio número 6. Dice, ingresa agua con una velocidad de 0,15 metros sobre segundo a un dispositivo con múltiples orificios. A través de cada orificio sale un 2% menor, a través de cada orificio sale un flujo de agua 2% menor que el anterior. Si el diámetro de cada uno de estos orificios es 0,1 centímetro, determinar el caudal volumétrico en los orificios 1 y 7. ¿Sí? Entonces tenemos acá un dispositivo donde ingresa agua con una velocidad de 0,15 metros por segundo. Y tenemos 7 orificios, lo voy a numerar acá, 3, 4, 5, 6, 7 orificios por donde sale un caudal de agua. A través de esos orificios, ¿sí? A medida que vamos avanzando, el flujo de agua sale un 2% menor que el anterior. ¿Sí? Si acá ingresa con un caudal Q0, del orificio 1 sale un 98% de lo que ingresa. Del orificio 2 sale un 98% del 1. En el caudal 3 sale con un 2% menos que el caudal del orificio 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al último orificio. ¿Sí? El problema me está preguntando cuánto vale el caudal volumétrico del orificio 1 y el caudal volumétrico del orificio 7. ¿Sí? Sabiendo que a medida que yo voy avanzando en el número del orificio, me va a salir un 2% menos del caudal, con respecto, al caudal del orificio anterior. ¿Sí? Lo planteamos en forma matemática eso. ¿Sí? ¿Cómo lo plantearíamos? Primero, necesitamos realizar ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer acá con este esquema para poder resolver el problema? ¿Qué necesitamos marcar? Volumen de control y superficie de control. Las superficies de control que hay. ¿Cuáles van a ser? Recuerden que esto es como una cañería. ¿Sí? Una cañería donde tengo los 7 orificios que salen por donde sale agua. Entonces tengo la superficie de control, que sería la de la cañería. Eso sería como la entrada. ¿Y la salida cuál es? Cada uno de los orificios estos. ¿Sí? Porque ahí tengo cada uno de las superficies de control que voy a analizar cuando resuelva mi ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujito, chicos? ¿Cómo es? Una cañería con 7 orificios. ¿Sí? Los 7 orificios corresponden a una superficie de control diferente. Profe, ¿Sí? la superficie de control de los orificios, ¿la marco adentro del orificio o por fuera? La marcas adentro. Ah, bien. Es como que no tengas la cañería así, ¿ves? La marcas adentro porque adentro de la cañería tenés un flujo. Es decir, si vos la mirás de frente a esta cañería, tendrías esto acá. La cañería tiene un grosor acá. ¿Sí? Y el agua sale por la superficie de control, perdón, sería justo en la primera capa, o en la capa más pegada a la cañería. Bien, profe, muchas gracias. Recuerden que por acá no sale nada, ¿sí? Ingresa, la cañería abierta y sale todo por los orificios, no sale por los costados. Por el otro extremo. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos mi ecuación de continuidad y ¿qué digo?
es la misma ecuación, la hipótesis es la misma, ¿sí? Salvo que el problema les aclare que no están en estado estacionario, ¿sí? Siempre vamos a trabajar, en el 99% de los problemas trabajamos con estado estacionario, ¿sí? A menos que el problema les diga otra cosa. Tenemos estado estacionario, por lo tanto, esta parte de la ecuación se cancela. Tenemos un fluido, un líquido, que en este caso es agua, ¿sí? Por lo tanto, la densidad es constante. Acá no me dice la temperatura, por lo tanto, lo voy a sacar. ¿Y qué hacemos? Comenzamos a resolver para cada una de las superficies de control, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el problema 1, ¿sí? Lo aplicamos para este problema. No lo vamos a hacer en forma completa, ¿sí? Pero ustedes saben a qué ecuación tienen que llegar. ¿A qué ecuación van a llegar? ¿Cómo les va a quedar? Tengo como entrada B0. Y A0 sería el área. Tengo A1, B1, A2, B2, A3, B3 y así para cada uno. ¿A qué van a llegar? B sub 0 por área 0. B medio 0 por área 0. Es igual a Menos de. menos. Claro, que pongamos menos, ¿sí? Más. Más. $0.98 por B0. No, primero hagamos el desarrollo. Profe. ¿Cómo quedaría la ecuación completa? Ah, bien. B1 entonces. B1 medio por A1 más B2 medio por A2 Hasta 7. y así hasta llegar a B medio 7 por A7. Profe, Sí, el ángulo entre la velocidad que hay por adentro y la normal tenemos que ver en cada uno de los agujeritos. para cada uno, sí. Es para cada uno. Y el ángulo ahí sería 90 grados entre la normal y la velocidad D. No, ¿por qué? Porque pensaba que el vector normal tenía que salir de la superficie de control. Claro. Ah, no, ya. Nada. Sí, ¿se entendió? Es que esto está apuntando hacia vos. Sale un flujo y el vector superficie también va hacia vos. Digamos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo planteamos, chicos, nosotros el tema de que disminuye el porcentaje un 2%? Nosotros sabemos que B0 por... Perdón. A ver, ¿cómo lo plantearían ustedes? Así piensan un poquito. Pensamos un poquito más. Por cada orificio sale un 2% de caudal o de flujo menor que el anterior. Y B1 va a ser igual a 0,98 de B0 y B2 va a ser 0,98 al cuadrado por B2 va a ser 0,98 al cuadrado por B0. Bueno, volvé a decir la primera. Fíjate bien lo que dijiste. ¿Sí? B1 es 0,98 por B0. Por B medio 0. ¿Qué más te falta a vos? Me dice el flujo, el problema dice... ¿Cómo dice? A través de cada orificio sale un flujo de agua 2% menor que el anterior. ¿Qué te falta? ¿Las áreas? Las áreas, exactamente. Porque el área, mira, fíjate que el área de 0 no es la misma que la de 1, ¿sí? Entonces acá es Bien. A1 por B1 igual a 0,98 de B0 por A0. ¿Sí?
Y ahora, ¿cuál sería la siguiente? Área 2 por ¿Sí? velocidad 2 media, ¿Sí? igual a 0,98 al cuadrado, 98. B0 a 0. Claro, lo que vos querés decir es 0,98 de B1 medio por A1. Claro, Y sí. es 0,98 AC de B0, perdón, A0. Por eso decir que esto es 0,98 al cuadrado de A0 de 0, ¿verdad? ¿Sí? Claro, vos ya lo resolviste ahí, por las dudas, si tus compañeros tienen dudas. ¿Sí, chicos? De ahí sale. Ella lo que hace es directamente reemplazar esta ecuación anterior acá. ¿Sí? Por eso le queda 0,98 al cuadrado de A0 de 0. ¿Sí? De la misma manera lo hace para todos, para llegar al 7. ¿Cómo le va a quedar el 7? El último. También le va a quedar 0,98. 0,98 a la cuánto? A la 7. A la séptima potencia. A la séptima potencia. ¿Seguro? A0, B0 medio. ¿No quedaría la sexta potencia, profe? A la sexta potencia. Pero si A2 era el cuadrado. A2 es 0,98. A3 Al cubo. al cubo, A4, A5, Al A6, cuarto. A7, sí. A la séptima. A la séptima, sí. Está bien. A1, B1, 0,98 a 0, B0. A2 sería 0,98 al cuadrado por A0, B0. ¿Sí? Y así hasta llegar a la séptima. Ahí está. Y con esto, ¿qué van a hacer ustedes? Van a trabajar con esta ecuación final que llegaron. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? pero en el enunciado no dice que en el orificio 1 salga con un 2% menos que lo que entra. O sea, el orificio 1 debería tener la velocidad 0, creo. Y por eso después si el último te quedaría la sexta. No, Si eso no es así. ingresa con una velocidad B0 a esta caldera y sale con una velocidad B1. Dice un orificio menor que el anterior, entonces yo pensaba que, que en el 1 sale Ingresa también con agua con B0. una velocidad de 0,15 metros a un dispositivo con múltiples orificios iguales. Sí, A través de cada orificio sale un flujo de agua 2% menor que el que el anterior anterior. orificio. Ah, perdón, sí. Entiendo eso yo en el enunciado. O sea, B0 sería igual a B1 en este caso. Claro, exactamente. Eso es lo que Bien. entiendo yo, que B0 A1B1 es igual a igual a B1, sí. B0 a 0 A y de la ahí pérdida va. del 2% únicamente se efectúa a partir del segundo orificio. Claro, exactamente. A eso me refería. Perdón, gracias. ¿Quién dijo? Santiago. Santiago. Nada. Entonces, ¿cómo quedaría esto? A ver, Santiago. A1 por B1 es Velocidad 1, igual a 0 B0. medio. Y de ahí a 2B1 Y de ahí empiezan. y de ahí empieza los exponentes. A2, B2 medio, Igual igual 0,98 a 0B0, a 0, B0 B0 medio, medio. y así hasta que en el séptimo va a quedar a la sexta. Entonces, A6, B6, perdón, No, A7 A7, B7, igual a 0,98 a la sexta la sexta. de A0, B0 medio. Ahí está. Sí, no me había dado cuenta de eso. Gracias, Santiago. Nada. ¿Se entiende eso, chicos? Profe, yo no entiendo por qué en el orificio 1 es igual a B0. Esto es por, a ver, el problema te dice que
a través de Los cada caudales. sale un flujo de agua 2% menor que el anterior. O sea que en el orificio 2 sale un 2% menos que el 1. En el 3, un 2% menor que 2. Y así hasta llegar a 7. Pero no te dice nada con respecto a la entrada, ¿sí? Por lo tanto, en la entrada, ¿sí?, sí se cumple que A1, B1 es igual a A0, B0. ¿Eso es lo que no entendés? ¿Lo que no se entiende? Claro, o sea, esa era mi duda. ¿Por qué no consideramos que, como planteé al principio, que en el orificio 1 sería 2% menos que en la entrada, digamos? Claro, porque te habla de los orificios, no te dice nada de la cañería de entrada, de la cañería grande. ¿Sí? Dice, ingresa agua a un dispositivo con múltiples orificios que son iguales. Y ahí te Claro. dice, a través de cada orificio sale un 2% menos que el anterior orificio. No te dice con respecto a la entrada de la cañería grande. Bien, ¿Bien? gracias. ¿Entendió? ¿Seguro? Sí, sí. Sí, Bien. Y nos está pidiendo el caudal 1 y el caudal 7. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Cómo lo terminamos el problema? ¿Cómo lo termino? Se saca el caudal de entrada y después ya se puede hacer la relación con cada una. Exactamente. Acá en esta ecuación, ¿sí?, yo conozco la velocidad 0 y el área 0. Para cada uno de estos términos, B1 A1, B2 A2, B3 A3, voy reemplazando y lo dejo en función de A0 B0. ¿Sí? Entonces puedo determinar el caudal 1 y el caudal 7. Caudal 7 es igual a área 7 por velocidad media en 7. ¿Bien? Profesor, ¿Sí? una consulta. Dígame. ¿Es posible que entre un caudal por 0 y por 1 salga el mismo caudal y aún así sigan saliendo por los otros orificios distintos caudales también? Sí, porque ya salió en el primero. Si ya salió en el primero, en el segundo va a llegar menos. Ah, bien. Bien, gracias. O sea, esto funciona solo pensando que ya estaba llena la cañería, ¿verdad? Creo que por ahí sale la duda. O sea, consideramos flujo estacionario, hace rato que ya está. Sí. Si no, bien. Sí, exactamente. Profe, pero ¿para qué me sirve entonces la ecuación de continuidad si yo con lo que planteé anteriormente ya tengo el área y la velocidad y lo puedo sacar en función de eso, los caudales? Porque el último caudal Lo tengo en función del área inicial y de la velocidad inicial, que es un dato. el área inicial no... Sí, también, sí. Sí. Entonces, no me serviría de nada reemplazar todos los términos en la ecuación de continuidad si yo ya tengo esos dos datos. No, o sea, no despejaría nada de la ecuación de continuidad. Claro, acá ya la tenés resuelta con estos datos, con todas estas ecuaciones. O sea, el problema acá básicamente es analizar esto. ¿Qué pasa con el 2% menos que sale a través de cada uno de los orificios? Al llegar acá, ¿sí? Y eso lo podés... Profe, la ecuación de continuidad nos sirve para sacar la B media, o sea, la conclusión de la B media no sale de ahí. La B media, ¿cuál B media? O sea, las velocidades medias. Yo no puedo poner esa ecuación directamente sin la ecuación de continuidad. O sea, A por B1. Como condicionante teórico, tienen que utilizar la ecuación, lo que están comentando recién, tienen que utilizar la ecuación de continuidad, porque es eso, la velocidad media. Si no, vos ya estás asumiendo allá, estás usando el resultado de la ecuación, básicamente. El B media 1, B A7, B7 media, todos están con velocidad media, todas esas ecuaciones parciales surgen de una ecuación de continuidad. Claro, gracias, profe. Bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda?
Profe, ¿qué pasa si yo despejase de la ecuación de continuidad a la que hemos llegado, la que está a la derecha, digamos? Yo despejo B0, área 0. Entonces, o sea, la ecuación me diría que el caudal de entrada es igual a la suma de los caudales de salida. ¿Sería así? Es igual a la suma de los caudales de salida, exactamente. O sea, lo que ingresa, el flujo de volumen o flujo de masa que ingresa va a ser igual al flujo que sale, que viene de esto que está acá. Bien. Profesor. Queda el sale menos entra igual a 0. Sale menos entra igual a 0. Por eso no se está acumulando nada, estamos en estado de estación. Claro, no, por eso le digo recién que sí, es la ecuación esa. El B0 a 0 te queda sale menos entra igual a 0, o lo mismo sale igual a entra. Es como balance, como introducción. Como Pero nosotros ahí solamente tenemos en cuenta el caudal que sale por los agujeritos, no estamos teniendo en cuenta el que sale por el otro lado de la tubería. No sale nada por el otro lado de la tubería. Está cerrado. Esto está cerrado. Es una cañería que salen 7 orificios. Ah, bien. Entra un caudal y empiezan a salir los 7 orificios. Y por cada uno de los orificios sale un poco menos, un 2% menos que el anterior. ¿Y si no, tendríamos que tenerlo en cuenta en la ecuación de continuidad? Si esto estuviera abierto. Sí. Sí. Así como el dispositivo anterior que tenía una entrada y 3 salidas iguales, acá tenés una entrada y 7 salidas iguales más otra que es más grande, que es 2, de 2 centímetros de diámetro. Profesor. Sí. Si despejamos B0 por A0, o sea, el caudal de entrada de la ecuación de continuidad, tenemos que es la suma de todos los caudales de salida. Pero la primera ecuación que planteamos ahí en la izquierda dice que ese caudal de entrada es igual al caudal de salida en 1. ¿No habría una incongruencia ahí? Claro, eso quería preguntar. A ver, esto me queda igual. Entonces, a ver, 2 segunditos. Que vea el enunciado, ingresa. Pasa que, profe, creo que no me entra bien en la cabeza que todo lo que entre va a salir, o sea, si yo multiplico 0,98 a la sexta, da como, a ver, 98, me da 88%. Entonces, no estoy usando, no está saliendo todo el flujo que está entrando, digamos. Ah, sí. Acá el problema. Sí. A ver. Es en este. Acá. Aquí yo empiezo a analizar A2, 0,98 de 1. De B1. Acá. Del orificio 2. La primera, perdón Pablo, es que no estoy siguiendo todo el punto, pero algo ha pasado, has borrado ahí una 0, B0, ese no correspondía, ¿no es cierto? No, sí. Claro, el que acabas de borrar, exacto, sí, porque si no sería que todo lo que entra por 0 sale por 1, es verdad. Acá es. El problema me está hablando acerca de los orificios. Del orificio 2 sale un 2% menos que del 1. Entonces 0,98 de A1, B1. ¿Sí? Para el orificio 3, medio, va a ser 0,98 al cuadrado de A... A1, B1. A1. B1 medio. Si no, perdón Pablo, si no ponele A3, B3 igual a 0,98 de A2, B2 y pone así sucesivamente y después te va a quedar al final, cuando vayas reemplazando. ¿Entendés lo que...? Creo que ahí está bien, profe. Sí, está bien, pero evidentemente se presta a confusión, así que vaya poniendo sucesivamente cada uno y al final, si hacen el reemplazo, van a llegar
Exacto. Después pone, y entonces, al cuadrado de exactamente, A1, eso es. Ahí ya no va a haber confusión en la interpretación. B1 medio. Y así sucesivamente. Y así. Claro. Y ahora sí puedo reemplazar en la ecuación de continuidad y ahí despejo. A4, B4 igual a 0,98 de A3, B3 medio. Y este 0,98 al cuadrado, perdón, al cubo de A1, B1. Ahí queda claro, Pablo, ahí está Hasta perfecto. llegar al 7, B7, 0,98 a la sexta, ¿sí? Porque es un grado menos, de A1, B1 medio. Ahí está. Ahora sí. Yo necesito calcular Q7 y Q1. Y ahora sí esto lo podemos reemplazar en la ecuación de continuidad. Ahí está. Sí, me mareé con el tema de los primeros. El primer término, pero bueno, hay que estar atento. ¿Ahí queda claro, chicos, o alguna duda? Ahora sí, perfecto, profe. Gracias. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les quedó claro a los otros chicos que estaban preguntando también este término? Estos términos que están acá. Y en ese caso, profe, ¿cómo quedaría el A1, B1 que hemos borrado recién? No, ese no iba. Ese no iba. Lo vas a despejar de la ecuación de continuidad. De acá. Reemplazas todos los que no son B1 Ah, a 1 y te queda B0 a 0 y el resto en función de B1 a 1. sí, sí, gracias. Justo es lo que vos necesitas. Caudal 1. ¿Bien? Sí, sí. De 1 a Gracias. 1. Sí. Acá 0,98 a 1B1 hasta 0,98 al cuadrado a la sexta a 1B1 medio. Y te va a quedar B0 a 0, ¿sí? Todo en función de A1, B1. B1 medio a 1 a 1. ¿Sí? Va reemplazando todos estos términos. Están acá. ¿Bien? Pablo, no lo dejes así, ponele ahí un paréntesis, porque si no alguno se va a despistar y va a poner mal. Igual a... No, está bien ahí, pero B1 a 1 por un paréntesis de la sumatoria de los A98, de los 0,98, eso. La sumatoria de 0,98. Ahí veí. Le voy a poner. Es que yo te decía sacar factor común a 1, B1 por la sumatoria de los 0,98 a la N, y ahí te va a ir desde N igual a tanto. Entonces ya no van a tener error, porque si no van a interpretar mal. Paréntesis, ahí va paréntesis, sumatoria de 0,98 elevado a la N. Y N va desde, no sé, va desde 1 hasta 6, ¿no es cierto? De 1 hasta 6. Sí. 1 más 1 creo que es. Más 1, más todo eso más 1. Todo eso más 1. Antes del paréntesis, ahí, más 1. Más 1. Eso. Desde N igual a 1, abajo de la sumatoria, hasta N igual a 6. Ahí está. Ahí está. Para que no haya confusión algebraica, digamos, si no después van a pensar que B0 a 0 igual a B1 a 1 otra vez. A mareado esto. Sí, a mareado. Sí, no, pero es una cuestión algebraica, para que no haya problema. Bien.
Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, que tengan de este ejercicio? ¿No? Por el momento no, profe. Por el momento no, profe. Bueno, a ver, acá voy a cortar la grabación.